Sabes, hay noches en que uno se acuesta y aunque apague la luz, la cabeza sigue encendida. El cuerpo está cansado, pero la mente no deja de hablar. Y entonces llega el miedo, no un miedo con nombre y apellido, sino ese miedo silencioso que se sienta al borde de la cama y te mira sin decir nada. Ese que te recuerda tus errores, tus deudas, tus fallas y te susurra al oído: no vas a poder. Ese miedo que se viste de prudencia, que se disfraza de sentido común, pero que en realidad es un ladrón de paz, un ladrón de fe, un ladrón de propósito. Y lo curioso es que muchas veces nosotros lo alimentamos. Le servimos café, le damos conversación, lo dejamos quedarse a dormir. Nos acostumbramos tanto a convivir con el miedo que ya ni siquiera lo reconocemos. Lo confundimos con nuestra voz interior, pero no lo es. Porque la voz del miedo no construye, no consuela, no guía. La voz del miedo solo acusa, paraliza, roba, y si le das permiso, puede apagar el fuego que Dios encendió dentro de ti. Yo he conocido personas que oran todos los días, que sirven en la iglesia, que ayudan a otros, y sin embargo viven con el alma temblando. No temblando de la presencia de Dios, sino de las circunstancias. Temen al futuro, temen al fracaso, temen a quedarse solos. Es como si caminaran con una mochila invisible, cargada de ¿y si? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si nadie me ama? Pero Jesús nunca dijo: bienaventurados los que viven preguntándose qué pasará mañana. Él dijo: no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Lo que quiso decir es: el miedo al futuro no te deja disfrutar el presente. El miedo al que vendrá te roba el gozo de lo que ya tienes. El miedo es un actor excelente, sabe disfrazarse, a veces se disfraza de responsabilidad. Tienes que preocuparte, porque si no lo haces, algo saldrá mal. Otras veces se disfraza de humildad. No eres suficiente, no te atrevas a soñar, pero Dios no te llamó a una vida de supervivencia, te llamó a una vida de fe. Y la fe no es negar la realidad, sino caminar por encima de ella. No es cerrar los ojos a los problemas, sino abrir los ojos a las promesas. ¿Sabes qué me impresiona? Que la primera frase que Dios le dijo al ser humano después del pecado fue una pregunta: ¿dónde estás? No le preguntó por qué pecaste ni qué hiciste. Le preguntó: ¿dónde estás? Porque el miedo no se esconde. Adán respondió: tuve miedo y me escondí. Desde entonces, cada vez que tenemos miedo, hacemos lo mismo. Nos escondemos detrás del trabajo, detrás del humor, detrás del silencio, detrás de una sonrisa falsa. Pero Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? No porque no sepa, sino porque quiere que tú mismo lo sepas. Que reconozcas dónde te escondiste. Que salgas de la cueva del miedo y vuelvas a caminar bajo la luz de su amor. El miedo es viejo, tiene más años que tus problemas. Es el eco del Edén, pero también es mentiroso. Se presenta como gigante y en realidad es sombra. Se levanta alto, pero no tiene sustancia. Si lo enfrentas con fe, se desvanece. Lo que le da fuerza al miedo no es su tamaño, sino tu atención. Si lo miras demasiado, crece. Si lo ignoras y miras a Dios, se encoge. Por eso la Biblia repite una y otra vez: no temas. Es el mandamiento más repetido. No mates, no robes, no temas, porque Dios sabía que el miedo sería el veneno más silencioso del alma. Yo recuerdo una vez cuando estaba en Argentina que un niño se me acercó después de una reunión, tendría unos 7 años, me dijo: pastor, tengo miedo cuando apago la luz. Y yo le pregunté: ¿por qué? Me respondió: porque siento que hay monstruos en la oscuridad. Lo miré y le dije: yo también tuve miedo de la oscuridad, pero aprendí que la oscuridad no tiene poder sobre quien lleva una luz en el corazón. Esa noche ese niño se fue a su casa y me contó su madre que antes de dormir encendió una linterna y dijo: no tengo miedo porque tengo luz. Y pensé: qué lección tan simple y tan profunda. El miedo no desaparece porque se vaya a la oscuridad, sino porque tú enciendes la luz, y esa luz es la fe.
Hay personas que viven como si Dios las hubiera dejado en pausa. Sí, creo en Dios, pero no sé si me escucha. No sé si tiene un plan. Y entonces el miedo se sienta a su mesa, les dice, mira, nada va a cambiar, no lo intentes. Y les roba la esperanza. Pero la esperanza no muere, solo se adormece. Y Dios viene a despertarla con una sola palabra, confía. Esa palabra tiene poder. Es la misma que Jesús dijo a sus discípulos en medio de la tormenta. Ellos gritaban, pensando que el barco se hundía, y Jesús dormía. Dormía, sí, no porque no le importara, sino porque sabía que la tormenta no tenía la última palabra. ¿Cuántas veces has sentido que Dios duerme mientras tú gritas? Pero Él no duerme. Él prueba tu fe. Él quiere ver si crees más en la tormenta o en su presencia. Cuando el miedo toca la puerta, la fe debe responder. No tu lógica, no tus emociones, sino tu fe. Porque la fe le recuerda al miedo quien manda. La fe le dice, no eres bienvenido aquí. La fe le muestra la cruz y el miedo se retira. Y es que el miedo no soporta la presencia de la verdad. Donde hay verdad, el miedo se disuelve. Por eso el enemigo intenta que no escuches la verdad. Prefiere que escuches las noticias, las críticas, las estadísticas, pero no la voz de Dios. Porque la voz de Dios no alimenta el miedo, lo expulsa. Quizás tú hoy me escuchas y sientes que el miedo te ha robado demasiado. Te robó el sueño, la sonrisa, la confianza. Y te preguntas, ¿podré volver a creer? Sí, puedes. Porque la fe no es una emoción, es una decisión. No esperes a sentirte fuerte para confiar. Confía y luego sentirás la fuerza. No esperes a que desaparezcan los problemas para tener paz. Ten paz y los problemas se harán pequeños. La fe no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu manera de enfrentarlas. Y cuando tú cambias, todo alrededor empieza a cambiar. El miedo tiene una estrategia: hacerte olvidar lo que Dios ya hizo. Te hace mirar tanto lo que falta que dejas de agradecer lo que ya tienes. Te convence de que lo peor está por venir. Pero ¿y si lo mejor está por venir? ¿Y si Dios está preparando una temporada donde por fin entenderás por qué todo tuvo que ser así? A veces Dios permite el silencio para fortalecer tu oído. Permite la oscuridad para que valores la luz. Permite el miedo para que aprendas a confiar. No porque disfrute verte sufrir, sino porque sabe que solo quien ha enfrentado el miedo aprende a caminar en la fe. Yo no sé cuál es tu miedo hoy. Tal vez es perder a alguien, tal vez es no lograrlo, tal vez es volver a caer. Pero déjame decirte algo, no estás solo y no tienes que luchar con tus fuerzas. El mismo Dios que detuvo el mar para Moisés, que cerró la boca de los leones para Daniel, que caminó sobre las aguas con Pedro, es el mismo que hoy te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No es una promesa poética, es una declaración de poder. Él está contigo en medio del dolor, en medio del caos, en medio del miedo. No te observa desde lejos, camina contigo. Y mientras camina, te susurra, cree, solo eso, cree. A veces cuando el miedo se hace fuerte necesitamos recordarnos en voz alta quién es nuestro Dios. No porque Él lo olvide, sino porque nosotros lo olvidamos. Por eso yo repito, Dios es fiel, Dios es bueno. Dios no me abandona. Cada vez que lo digo, el miedo se hace más pequeño. Es como encender velas en una habitación oscura. 1, 2, 3, y de pronto ya no hay oscuridad. Así funciona la fe. Cada palabra de confianza es una chispa que ilumina el alma. Hay un versículo que siempre me conmueve. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice a veces te ayudaré, ni cuando te portes bien te sostendré. Dice siempre, y siempre significa también ahora, mientras me escuchas, mientras tu corazón late con miedo, Él está ahí. Y si lo crees, sentirás su paz descender como una brisa suave. Imagina por un momento que estás en un cuarto oscuro
y alguien enciende una pequeña vela. Esa luz no grita, no hace ruido, no empuja la oscuridad, simplemente brilla y la oscuridad se va. Así es la fe. No necesitas una fe enorme. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, solo un poco, solo una chispa, porque no se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Quizás el miedo te ha convencido de que ya es tarde, que perdiste la oportunidad, que no hay vuelta atrás. Pero Dios es experto en segundas oportunidades. Él escribe derecho en renglones torcidos y puede convertir tu miedo en testimonio. Puede usar tus lágrimas como semillas de esperanza. Puede transformar la noche más oscura en el amanecer más brillante. Solo necesita una cosa, que no te rindas. Recuerda esto, el miedo grita, pero Dios susurra. El miedo te empuja, pero Dios te guía. El miedo encadena, pero Dios libera. Y tú decides a quién escuchar. Cada vez que eliges la voz de la fe, le estás diciendo al miedo, no mando tú, manda Él. Y en ese momento el cielo se abre, la paz regresa y el alma respira. Así que hoy, si estás cansado de correr, de esconderte, de vivir con el alma en vilo, haz una pausa, respira profundo, dile al Señor, aquí estoy, no quiero seguir huyendo, quiero vivir confiando. Y verás como poco a poco el miedo pierde su fuerza, porque cuando entregas tu temor, recibes su paz. Cuando sueltas el control, recibes su guía. Cuando eliges creer, recibes su victoria. La vida no será perfecta. Habrá días grises, habrá pérdidas, habrá incertidumbre, pero si caminas con fe, cada sombra se convertirá en maestro, cada caída en escalón, cada lágrima en oración. Y un día mirarás atrás y dirás, valió la pena creer, porque la fe no te quita las tormentas, te enseña a bailar bajo la lluvia, no te ahorra el fuego, te enseña a brillar en medio de él. No te aleja del valle, pero te recuerda que no caminas solo. No permitas que el miedo tenga la última palabra, permite que sea Dios quien la diga. Y su palabra siempre es vida, esperanza, futuro. Él no terminó contigo, aún hay páginas por escribir, aún hay promesas por cumplir. Y todo comenzará cuando digas, Señor, confío en ti, aunque tenga miedo, porque el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Esa es la esencia de la fe. Avanzar cuando no ves el camino, pero confías en quien lo trazó. Así que levántate, sacude el polvo, mira al cielo. El miedo no te define, la fe sí. No fuiste creado para vivir encogido, sino para volar. Y si hoy das un paso, aunque sea temblando, ese paso será el comienzo de tu libertad. Porque cada paso en fe es una declaración de guerra contra el miedo. Y el miedo no puede ganar contra alguien que camina tomado de la mano de Dios. No lo olvides. El miedo no tiene nombre porque no merece tenerlo. Solo hay un nombre digno de ser recordado, pronunciado y vivido, el nombre de Jesús. Y donde está Jesús, el miedo se arrodilla, la oscuridad retrocede y la fe florece. ¿Sabes? Hay algo que el enemigo ha perfeccionado con el paso del tiempo, la ilusión del poder. Es un ilusionista profesional. Hace más de 2000 años fue derrotado en una cruz, pero todavía convence a la gente de que tiene autoridad. Es como un ladrón que ya no tiene llave, pero sigue golpeando la puerta esperando que alguien la abra. Y cada vez que le abrimos con miedo, le damos el acceso que ya no tenía. Jesús, en la cruz, le quitó toda credencial. Lo dejó sin voz, sin corona, sin victoria. Pero él aprendió un truco. Si logra que creas que todavía tiene poder, entonces tú mismo se lo devuelves. El enemigo vive de la fe invertida. Vive del miedo, porque el miedo es fe, pero en lo que puede salir mal es creer en el desastre más que en la promesa. Es confiar más en la mentira que en la verdad. Por eso cuando el enemigo no puede destruirte, intenta distraerte. Cuando no puede apagar tu fuego, intenta desviarte del propósito. Él no se aparece con cuernos ni con un tridente. No necesita eso.
se disfraza de cansancio, de exceso de trabajo, de preocupaciones. Te roba la atención gota a gota hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que sigues yendo a la iglesia, sigues orando, pero ya no sientes la pasión de antes. Ya no tienes esa chispa. Y piensas que te has alejado de Dios, pero en realidad lo que ha pasado es que el ruido del mundo se ha vuelto más fuerte que la voz del cielo. Es como cuando estás en un aeropuerto lleno de anuncios, música y conversaciones y alguien intenta hablarte. Puedes amarlo mucho, pero si no prestas atención no oirás su voz. Así pasa con Dios. El enemigo no tiene que destruirte si logra distraerte. No necesita romper tu fe, solo necesita diluirla. Yo recuerdo a un joven que me escribió hace años. Me dijo: pastor, creo que Dios se olvidó de mí. Oro, pero nada cambia. Siento que el enemigo está ganando. Le pregunté: ¿qué haces cuando tienes miedo? Me respondió: leo noticias, me distraigo con el teléfono, trato de no pensar. Y le dije: ahí está el problema. Le estás dando al miedo el lugar que solo le pertenece a Dios. Cuando tienes miedo, no te distraigas, adora. Cuando sientas el ataque, no te escondas, ora. El enemigo se alimenta de tu silencio. No soporta un corazón que alaba, porque donde hay adoración hay presencia, y donde hay presencia no hay espacio para el miedo. El apóstol Pedro escribió algo poderoso: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchos se quedan con la parte del león rugiente, pero olvidan la palabra clave cómo. No dice que sea un león, dice que ruge como uno. Es decir, es un imitador. No tiene dientes, solo ruido. Es un eco sin sustancia. Pero el problema es que muchos creyentes corren por un rugido que no puede morder. Corren de una sombra, de un sonido. Y el miedo amplifica ese rugido. Te hace creer que todo está perdido, que no hay salida. Pero ¿sabes qué hace un león verdadero? Protege su territorio. ¿Sabes qué hace el león falso? Te intenta robar el tuyo. Y si tú olvidas que el territorio ya fue comprado por la sangre de Cristo, lo entregas sin luchar. Hay una frase que me gusta repetir: el enemigo no teme a tu pasado, teme a tu futuro. Por eso intenta detenerte antes de que crezcas. Intenta convencerte de que tu historia ya terminó. Pero no puedes cerrar lo que Dios abrió. No puede borrar lo que Dios escribió. Lo único que puede hacer es distraerte. Y la distracción es su táctica favorita. Te llena de ocupaciones, de comparaciones, de pantallas, de ruido. Te hace correr de un lado a otro sin propósito. Y cuando llega la noche te das cuenta de que hiciste mucho, pero avanzaste poco, porque no todo lo que cansa produce fruto, y no todo lo que brilla viene de Dios. A veces el enemigo te ofrece luces solo para que no veas la luz verdadera. Piensa un momento en la estrategia de Jesús. Él no se dejó distraer. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, le ofreció poder, gloria, pan. Pero Jesús no discutió, no explicó, no argumentó. Respondió con la palabra. Y eso es algo que debemos aprender. El enemigo no teme tus gritos, teme tus escrituras. No teme tu enojo, teme tu fe. No teme tus emociones, teme tu autoridad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, el enemigo no puede confundirte. Puedes escuchar su rugido, pero no lo sigues, porque sabes que la voz del pastor es diferente. Es más suave, más firme, más real. Yo he conocido gente que vive echándole la culpa al diablo por todo. Se me pinchó una rueda, el diablo me atacó. Mi suegra me habló feo, el diablo me usó. Y no, a veces no es el diablo, es solo la vida. A veces es tu falta de paciencia, tu carácter, tus decisiones. Hay cosas que el diablo ni siquiera tiene que tocar porque tú mismo las complicas. Pero cuando reconoces eso, también reconoces que tienes poder para cambiarlo, porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo habita en ti. Y si ese espíritu vive en ti, entonces no eres víctima, eres victorioso. No estás a merced de las circunstancias, eres hijo del Dios que gobierna las circunstancias. ¿No te imaginas cuánta gente vive dándole más crédito al infierno que al cielo? Hablan más del diablo que de Dios.
lo mencionan más en sus conversaciones que a Cristo, como si su poder fuera eterno, pero fue derrotado, su final ya está escrito. No tiene futuro y por eso intenta robarte el tuyo. Quiere que creas que la oscuridad tiene la última palabra, pero no es así. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen, no pueden. No importa cuánto griten, no importa cuántas veces te ataquen, no importa cuántas mentiras te susurren. La verdad siempre termina ganando, porque la verdad tiene nombre y su nombre es Jesús. Una vez escuché a una mujer decir: el enemigo me persigue. Y le respondí: no, él no te persigue, te observa, porque no tiene poder sobre ti. Solo puede observar y esperar que te detengas. Pero si sigues caminando, si sigues creyendo, él no puede alcanzarte. Hay un pasaje en Isaías que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y eso significa exactamente eso. Las armas existen, pero no prosperan. Los ataques llegan, pero no triunfan. Porque el que pelea por ti no pierde batallas. La raíz del miedo está en la mentira. Y la raíz de la mentira está en la desconfianza. El enemigo susurra: Dios no te ama tanto como dices. Si te amara, no estarías pasando esto. Y muchos caen en esa trampa, dudan del carácter de Dios. Pero la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar aunque no entiendas nada. La fe se construye en la oscuridad, no en la luz. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Lo sobrenatural ocurre cuando sigues creyendo mientras todo se derrumba. Y ahí, en ese momento, el enemigo tiembla, porque no puede vencer a alguien que sigue adorando en medio del fuego. Cuando sientas que el enemigo grita demasiado, baja el volumen del mundo y sube el volumen de la oración. No respondas con miedo, responde con fe. No digas: tengo miedo, di: tengo un Dios más grande que mi miedo. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Si siembras miedo, cosechas ansiedad. Si siembras fe, cosechas paz. Hablar fe es un acto de guerra espiritual. Por eso cuando el enemigo te diga: no vas a lograrlo, respóndele con lo que Dios dice de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te digan: no mereces ser amado, respóndele: he sido amado con amor eterno. Cuando te digan: no cambiarás, dile: el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el fin. La mentira pierde poder cuando la confrontas con la verdad. El enemigo teme a un creyente que sabe quién es, porque ese creyente no se deja manipular. Puede caer, pero se levanta. Puede llorar, pero sigue cantando. Puede tener miedo, pero sigue caminando. Y mientras camina, la fe crece. Porque cada paso en fe es un golpe al infierno. Cada oración es una victoria. Cada acto de amor es una derrota para el odio. Por eso el enemigo odia a los que aman, porque el amor le recuerda su derrota. Yo no sé cuántas veces el miedo te hizo retroceder. Cuántas oportunidades dejaste pasar por escuchar el rugido. Pero hoy quiero decirte algo. Ya basta. No más concesiones. No más excusas. No más darle al enemigo un asiento en tu mesa. No lo invites más a tus conversaciones, a tus pensamientos, a tus decisiones. No hables con él, háblale. Y dile: ya fuiste vencido, ya no tienes autoridad aquí. Decláralo con convicción, porque la autoridad no está en el tono, está en la certeza. Cuando sabes que el cielo te respalda, el infierno se calla. Dios no te llamó a vivir asustado, te llamó a vivir confiado. El miedo es una prisión sin barrotes, pero tú tienes la llave. Se llama fe, y cada vez que la usas se abren las puertas. No importa si tiemblas, no importa si dudas, usa la llave, porque la fe no ignora el miedo, lo supera, no lo niega, lo atraviesa. El enemigo sabe que no puede tocar tu alma, así que ataca tu mente. Te lanza pensamientos, suposiciones, escenarios, pero tú tienes el poder de decidir qué pensamientos dejas entrar. La mente es el campo de batalla.
Y si llenas tu mente con la palabra de Dios, el enemigo no encontrará espacio para sus mentiras. Hay algo que debemos recordar siempre. El enemigo no teme a los cristianos perfectos, teme a los persistentes, teme a los que caen, se levantan y vuelven a creer, teme a los que oran aunque estén cansados, teme a los que adoran aunque estén rotos, teme a los que siguen soñando aunque todos se hayan rendido, porque esos son los que no se rinden ante el miedo, esos son los que transforman la historia, esos son los que hacen temblar al infierno. Así que cuando escuches el rugido, sonríe, no porque seas valiente, sino porque sabes que es solo ruido, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que el que está contigo ya ganó. Levanta la cabeza, recuerda quién eres, recuerda quién es Él. No camines mirando al piso, camina mirando al cielo, porque la victoria no viene de abajo, viene de arriba. Y cuando la fe toma el control, el miedo se retira. El enemigo puede rugir todo lo que quiera, pero no puede tocar a quien camina bajo la sombra del Altísimo. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. Y bajo esa cobertura, la paz se convierte en escudo. Esta es la verdad. El enemigo ya fue vencido y tú ya fuiste liberado. No vivas como si aún fueras prisionero. Vive como hijo, como heredero, como conquistador. No esperes a sentirte digno, solo cree. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Y si Él dijo consumado es, entonces está consumado. El miedo perdió su dominio, la mentira perdió su voz, el infierno perdió su llave. Vive en esa certeza, camina en esa libertad, y cada paso tuyo será un recordatorio para el enemigo de que la cruz fue su derrota definitiva. No hay poder en el infierno que pueda resistir a un corazón lleno de fe. Y ese corazón puede ser el tuyo si hoy decides creer. La fe no es un sentimiento, es una decisión. No siempre se siente gloriosa, no siempre brilla, no siempre produce lágrimas en los ojos. A veces la fe es levantarse un lunes y seguir confiando aunque todo parezca igual. Es mirar al cielo y decir, no entiendo nada, pero sigo creyendo. Porque la fe no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y cuando tu confianza está puesta en Dios, no importa si el suelo tiembla, si los vientos soplan o si las puertas se cierran, porque sabes que Él no cambia, Él no falla, Él no miente. Y si Él lo prometió, lo cumplirá. El problema es que muchos de nosotros confundimos la fe con la emoción. Pensamos que tener fe es sentir que todo va a salir bien. Y no. Tener fe es seguir caminando cuando no sientes nada. Es seguir orando cuando el cielo parece de bronce. Es seguir sirviendo cuando no ves resultados. Es mirar hacia adelante cuando todo dentro de ti grita que te rindas. La emoción es pasajera. La fe es una raíz. Y las raíces no se ven, pero sostienen el árbol. Si tu fe tiene raíces profundas, podrás resistir cualquier tormenta. Jesús nunca prometió un camino sin dolor, pero sí prometió una presencia constante. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo solo cuando sonrías o solo cuando estés fuerte, todos los días. También en los días grises, en los días de duda, en los días en que no puedes más. Y eso debería bastar, porque si Él está, lo demás se acomoda. Pero el miedo siempre intenta hacerte dudar de su presencia. Te dice, Dios se olvidó de ti, Dios no escucha, Dios no te cuida. Y ahí es cuando tienes que decidir qué voz escuchar. La voz del miedo te ata, la voz de la fe te libera. Hay personas que dicen, quisiera tener la fe que tenían los héroes de la Biblia. Y yo les digo, la tienes, solo que ellos decidieron usarla. No eran superhombres, eran personas comunes. Abraham dudó, Moisés tartamudeaba, Elías se deprimió, Pedro negó, pero todos tuvieron algo en común. Cuando cayó la noche, eligieron creer. La fe no te hace perfecto, te mantiene en pie. Y cuando decides creer, activas el poder del cielo en la tierra. Porque la fe no es mágica, es obediencia. Es decirle a Dios, no lo entiendo, pero confío. Y esa simple frase cambia todo. Recuerdo una vez haber escuchado a una mujer decir, tengo miedo de volver a intentarlo. Y le respondí,
La fe no elimina el miedo, lo supera. Todos sentimos miedo cuando vamos a dar un paso importante, pero la diferencia entre el que avanza y el que se queda no está en el miedo, está en la fe. Porque el que tiene fe, aunque tiemble, da el paso igual. La fe no es no temblar, es temblar mientras caminas. Es como Pedro en el mar, no caminó porque el agua se calmó, caminó porque confió en la palabra de Jesús que dijo, ven. Y mientras sus ojos estaban en Jesús, no se hundió. Pero cuando miró el viento, comenzó a caer. Ahí está la clave. El miedo crece cuando miras la tormenta. La fe crece cuando miras a Cristo. Y la vida está llena de tormentas, pero también está llena de oportunidades para ver milagros. No verás milagros si no das el paso. No verás promesas cumplidas si no decides creer. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Gente que diga, no tengo todo resuelto, pero aquí estoy. Y cuando Él encuentra un corazón así, lo usa para cosas grandes. Porque la fe no depende de tus recursos, depende de tu confianza. Hay una historia que siempre me conmueve. Una madre que después de perderlo todo, oraba cada noche pidiendo fuerzas. No pedía dinero, no pedía éxito, solo fuerzas. Y una noche dijo, Señor, ya no puedo más. Al día siguiente alguien tocó su puerta y le ofreció trabajo. No era mucho, pero era justo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Y mientras me contaba eso, lloraba y decía, Dios no me quitó el dolor, pero me devolvió la esperanza. Eso es fe. No es negar el dolor, es ver más allá de él. Es saber que hay vida después de las lágrimas, que hay propósito después del fracaso, que hay amanecer después de la noche. Cuando dejas de creer, dejas de avanzar. El miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. Y no tienes que tener una fe gigantesca. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla tan pequeña que casi no se ve, pero si la plantas, crece. La fe no se mide por el tamaño, se mide por la acción. No es cuánto crees, sino qué haces con lo que crees. Si crees que Dios puede abrir puertas, comienza a golpear puertas. Si crees que Dios puede restaurar, comienza a perdonar. Si crees que Él puede sanar, comienza a hablar vida. La fe sin acción es teoría, pero la fe con acción es poder. A veces decimos, cuando vea resultados, creeré. Pero Dios dice, cuando creas, verás resultados. Es al revés. En el reino primero se cree y luego se ve. María creyó antes de ver al Salvador nacer. Abraham creyó antes de ver la tierra prometida. ¿Y tú, estás dispuesto a creer antes de ver? Porque la fe no siempre tiene lógica, pero siempre tiene fruto. La lógica te dice, es imposible. La fe te dice, todo es posible para el que cree. La lógica dice, ya es tarde. La fe dice, Dios nunca llega tarde. La lógica dice, no hay salida. La fe dice, Dios abrirá camino donde no lo hay. Pero creer también es asumir responsabilidad. No puedes decir, confío en Dios y seguir alimentando el miedo con tus pensamientos. No puedes decir, tengo fe y seguir repitiendo palabras negativas. La fe y el miedo no pueden vivir en la misma casa. O alimentas una o alimentas el otro. Y la fe se alimenta con la palabra, con la oración, con la adoración. No con redes sociales, no con quejas, no con pesimismo. Lo que escuchas determina lo que crees. Si escuchas más al mundo que a Dios, terminarás viviendo como el mundo. Pero si escuchas más a Dios, vivirás como hijo del Rey. Hay gente que dice, pastor, no tengo fe suficiente. Y yo les digo, sí tienes. Lo que pasa es que la tienes dormida. La fe no desaparece, se adormece y se despierta cuando la usas. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Si solo hablas de fe, pero no das pasos de fe, se atrofia. Pero cuando das el paso, aunque sea pequeño, algo se activa. Dios no espera que tengas todo claro, solo que te atrevas a creer. Cada vez que eliges confiar, aunque tengas miedo, estás despertando la fe. Hay una historia que ilustra esto de una manera hermosa
Un padre que enseñaba a su hijo a saltar desde una roca al agua. El niño tenía miedo, miraba el agua y decía, no puedo. El padre extendió los brazos y dijo, confía en mí, te sostendré. El niño respiró hondo, cerró los ojos y saltó. Y cuando cayó en los brazos de su padre comenzó a reír. Ya no tenía miedo. ¿Qué cambió? El agua seguía igual, la altura era la misma, pero cambió su confianza. Así funciona la fe. No cambia la situación, cambia tu enfoque. Cuando sabes en quién caes, te atreves a saltar. Dios no te pide que tengas todas las respuestas. Te pide que confíes en quien las tiene. Y eso es lo más liberador del mundo. Porque cuando entiendes que no tienes que controlarlo todo, el miedo pierde fuerza. El control es el disfraz favorito del miedo. Te hace creer que si no controlas, todo saldrá mal. Pero la fe suelta, la fe descansa. La fe dice, no sé cómo, pero sé quién. Y ese quién es suficiente. Hay una frase que amo, la fe no es la ausencia del miedo, es el coraje de avanzar a pesar de él. Si esperas a que el miedo se vaya para actuar, nunca harás nada. Pero si decides avanzar con fe, verás cómo el miedo se disuelve en el camino. Porque el miedo no soporta el movimiento, se alimenta de la inacción, pero la fe camina, la fe construye, la fe persiste, y cuando persistes, la victoria llega. Tal vez no mañana, tal vez no como esperas, pero llega, porque Dios nunca falla a quien confía en Él. Y cuando falles, no te castigues, levántate. La fe no se trata de no caer, sino de levantarte cada vez que caes. Pedro negó 3 veces, pero Jesús lo buscó. Lo miró con amor, no con condena, porque Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos. Y mientras tengas un corazón dispuesto, la fe seguirá creciendo. El enemigo quiere que te rindas, pero Dios quiere que te levantes. Quiere que aprendas que incluso tus errores pueden ser parte del plan si los entregas en sus manos. Cada vez que decides creer, le das un golpe al infierno. Cada vez que te niegas a rendirte, el cielo aplaude. Porque la fe es la moneda del reino. Es lo que mueve el corazón de Dios. Y no hay oración más poderosa que la de alguien que dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque Dios no desprecia la fe imperfecta, la honra. No busca superhéroes espirituales, busca hijos que confíen. Así que hoy te digo, deja de mirar lo que no tienes y empieza a agradecer lo que sí tienes. Deja de hablar de tus montañas y empieza a hablarle a tus montañas. Deja de repetir lo que el miedo dice y empieza a declarar lo que la fe afirma. La vida no cambiará en un día, pero tu perspectiva puede cambiar en un segundo. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia todo lo demás. Camina. Aunque sea despacio, camina. Aunque no veas el camino completo, da el paso. Porque cuando caminas en fe, Dios construye el puente bajo tus pies. Y mientras caminas, descubrirás que no era el miedo el que te detenía, era la falta de enfoque. Porque cuando tus ojos están puestos en Dios, todo lo demás se alinea. No vivas mirando el pasado. No temas el futuro. Vive el presente con fe, porque el presente es el único lugar donde Dios actúa. Él está contigo ahora, en este momento, en este suspiro, en este intento. No esperes un mañana perfecto para creer. Cree hoy, porque hoy es el día que el Señor hizo. Y si te atreves a creer hoy, aunque sea con una fe pequeña, moverás montañas mañana. Hay momentos en la vida en que el alma se quiebra, no porque seas débil, sino porque has cargado demasiado. Has llevado culpas que no te pertenecen, has guardado silencios que te duelen, has perdonado a otros pero no te has perdonado a ti mismo, y cuando llega la noche ese peso se hace insoportable. Te preguntas si Dios todavía puede usarte, si todavía puede amarte, si todavía puede mirarte igual después de tantos errores. Pero quiero decirte algo que cambiará tu manera de verte. No hay pecado tan profundo que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda iluminar. No hay culpa tan vieja que su amor no pueda borrar. La gracia es el lenguaje del cielo y el enemigo no lo entiende.
Él solo habla acusación, condena y vergüenza. Es su idioma favorito. Cada vez que caes, te susurra: ya ves, nunca cambiarás. Dios está cansado de ti. No mereces una segunda oportunidad. Y si lo escuchas, terminarás viviendo encadenado a lo que hiciste, olvidando quién eres. Pero Jesús no te llama por tu error, te llama por tu nombre. Cuando miró a Pedro después de que lo negó 3 veces, no lo miró con desprecio, lo miró con amor. Fue una mirada que decía: sé quién eres más allá de lo que hiciste. Esa mirada restauró a Pedro y hoy esa misma mirada te alcanza a ti. A veces pensamos que la gracia es solo para los santos, pero la gracia es precisamente para los rotos. Es para los que lloran en silencio, para los que tropezaron otra vez, para los que ya no se sienten dignos de levantar las manos. La gracia no te pide explicaciones, te abraza tal como estás. No te dice limpia tus heridas y ven, te dice ven que yo sanaré tus heridas. Y esa es la diferencia entre la religión y la relación. La religión te señala, la gracia te levanta. La religión te exige perfección, la gracia te ofrece transformación. La religión dice haz, la gracia dice cree. Yo recuerdo una noche en una conferencia una mujer se me acercó llorando, me dijo: pastor, no puedo perdonarme, he hecho cosas terribles. La miré y le respondí: no eres la única. Todos aquí hemos hecho cosas que nos avergüenzan, pero la cruz no fue un adorno. Fue el lugar donde todo eso fue pagado. Le dije: no se trata de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y ella lloró más, pero sus lágrimas ya no eran de culpa, sino de alivio. Porque cuando entiendes la gracia, el alma respira otra vez. El enemigo teme a una persona que comprende la gracia, porque ya no puede manipularla con culpa. La culpa te dice: mira lo que hiciste. La gracia te dice: mira lo que Él hizo. La culpa te encierra en el pasado, la gracia te empuja hacia el futuro. La culpa te susurra que todo se acabó, la gracia te grita que apenas comienza. Por eso el enemigo quiere mantenerte atrapado en la culpa, porque si te mantiene mirando atrás, nunca verás hacia adelante. Pero Jesús ya canceló tu deuda. No hay factura pendiente, no hay registro que te condene. El acta fue clavada en la cruz. Y el cielo declara libre. ¿Sabes cuál es uno de los mayores actos de fe? Perdonarte a ti mismo. Creer que Dios ya te perdonó, aunque tú no te sientas digno. Perdonarte no es justificarte, es liberarte. Es aceptar que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes dejar que Dios cambie tu futuro. Y cuando lo haces, algo se rompe dentro de ti. Esa cadena invisible que te ataba al que hubiera pasado si finalmente cae. Y entonces entiendes que la gracia no es una excusa para seguir igual, es la fuerza que te impulsa a ser diferente. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dice que la gracia igualó el pecado, dice que lo superó. Es decir, por más lejos que haya sido, la gracia siempre llega primero. No hay desierto tan árido que no pueda florecer cuando la gracia cae sobre él. No hay corazón tan duro que no pueda ablandarse cuando la gracia lo toca. Y cuando esa gracia te alcanza, ya no puedes seguir siendo el mismo. No porque alguien te lo imponga, sino porque el amor de Dios te transforma desde adentro. Quizás tú has vivido con miedo de acercarte a Dios porque piensas que Él está enojado contigo. Pero escúchame, Dios no está enojado contigo, está enamorado de ti. No hay nada que puedas hacer para que te ame más, ni nada que puedas hacer para que te ame menos. Su amor no depende de tu comportamiento, depende de su naturaleza. Él es amor. No ama porque tú seas bueno, ama porque Él lo es. Y cuando entiendes eso, la culpa pierde poder, porque ya no vives tratando de ganar el amor de Dios, sino respondiendo a Él. Ya no sirves para ser aceptado, sirves porque ya fuiste aceptado. El miedo a no ser suficiente es una de las prisiones más comunes. No soy suficientemente espiritual, no oro lo suficiente, no tengo la fe que otros tienen.
Pero déjame decirte algo. Dios no mide tu valor por tus logros espirituales, sino por su sacrificio. Cuando Jesús murió, no dijo, he terminado parte del trabajo, el resto depende de ti. Dijo, consumado es. Eso significa que ya está hecho. Tu salvación, tu perdón, tu redención, todo. Lo único que falta es que lo creas. Hay una historia que me gusta contar. Un hombre fue a un museo donde se exhibía una pintura famosa llamada Jaque Mate. Representaba a un jugador de ajedrez desesperado frente al diablo que sonreía porque creía haber ganado. Pero un maestro de ajedrez que estaba allí se quedó observando el cuadro y dijo, el título está mal, no es Jaque Mate. El rey todavía tiene un movimiento. Eso es gracia. El enemigo puede creer que ganó, pero el rey todavía tiene un movimiento. Siempre lo tiene. Y ese movimiento se llama perdón. La gracia no ignora el pecado, lo vence, no lo justifica, lo transforma. Y cuando la gracia entra, el miedo se va. El miedo a no ser amado, el miedo a fallar otra vez, el miedo a no ser suficiente. Porque la gracia te enseña que no dependes de tu perfección, sino de su fidelidad. Es como si Dios te dijera, yo sé lo que hiciste, pero también sé quién puedes llegar a ser. Él no te define por tu pasado, te prepara para tu propósito. Hay personas que cargan con la herida de no sentirse perdonadas. Tal vez creciste escuchando más juicio que amor. Tal vez te hicieron creer que Dios está con un cuaderno anotando tus errores. Pero el Dios de la Biblia no lleva cuentas, lleva hijos. No anota tus caídas, te ayuda a levantarte. No guarda tus deudas, las cancela. Por eso si hoy te sientes indigno, recuerda, la cruz fue suficiente. No necesitas añadir nada, no necesitas sufrir más para ganarte lo que ya te fue dado. Cuando decides perdonar, incluso a ti mismo, algo sobrenatural sucede. Porque el perdón no cambia el pasado, cambia el futuro. El perdón no borra la memoria, sana el recuerdo, ya no duele igual, ya no pesa igual, ya no manda igual. Y en ese momento el enemigo pierde poder, porque el odio y el rencor son su alimento. Pero cuando eliges perdonar, lo dejas sin comida. Y un enemigo hambriento no puede luchar. El perdón es la victoria más silenciosa pero más poderosa. No se anuncia con fanfarria, pero libera cadenas invisibles. Cuando perdonas, recuperas el control de tu alma. Y cuando perdonas a los demás, la paz vuelve a tu corazón. Pero cuando te perdonas a ti mismo, la libertad vuelve a tu vida. No es orgullo, es humildad. Es reconocer que si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para seguir acusándote? Y luego viene la paz. Esa paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que aunque todo esté mal, Dios sigue siendo bueno. La paz no es la ausencia de tormenta, es la presencia de confianza. Es dormir tranquilo aunque el barco se mueva, es reír aunque aún haya lágrimas. Es saber que el amor de Dios es más grande que cualquier fracaso. La paz es un escudo. Cuando vives en paz, el enemigo no puede entrar. No puede manipularte con miedo, porque el miedo no puede respirar en un corazón agradecido. Un corazón que da gracias, incluso en la dificultad, es un corazón blindado. Por eso la Biblia dice, sean agradecidos en todo, no por todo, sino en todo. Porque mientras agradeces, tu mirada cambia. Ya no ves lo que falta, ves lo que tienes. Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que aprendiste. Y eso debilita al enemigo, porque no hay nada más peligroso para él que un creyente que sigue agradeciendo en medio del dolor. La gracia, el perdón y la paz son tres llaves que abren la misma puerta, la libertad. Y cuando caminas en libertad, el miedo ya no te gobierna. No porque desaparezca, sino porque ya no crees en sus mentiras. Has probado algo más fuerte, el amor perfecto de Dios. Y ese amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. No lo negocia, lo expulsa. No lo controla, lo reemplaza. Donde hay amor, el miedo no puede quedarse. Así que si hoy te sientes culpable, si piensas que fallaste demasiado, si crees que ya no mereces empezar de nuevo, quiero decirte, sí puedes, sí mereces. Porque fuiste comprado con un precio demasiado alto
para vivir encadenado a la culpa. La cruz no fue un símbolo religioso, fue una declaración de amor, una prueba eterna de que Dios no te abandonará nunca. La gracia no se agota, el perdón no caduca y la paz está disponible ahora mismo si decides recibirla. No hay nada que debas hacer, solo creerlo. Deja que la gracia te alcance, que el perdón te libere, que la paz te abrace. Y cuando eso suceda, verás cómo el miedo se desvanece. No por arte de magia, sino porque ya no tiene lugar en ti. Has sido perdonado, restaurado, amado, y un corazón amado no teme. La vida cristiana no es un campo de rosas. No todo es canto y aplauso. Hay días donde el silencio de Dios pesa más que cualquier ruido, donde el alma parece caminar descalza sobre piedras. Días donde las lágrimas sustituyen las palabras y solo puede decir, Señor, ayúdame a seguir. Y sin embargo, en esos días difíciles es donde la fe se vuelve real. Porque la fe no brilla cuando el sol está en lo alto. Brilla cuando todo está oscuro. Es en la noche cuando se distingue una vela. Es en el valle cuando aprendes a confiar. Y tal vez tú estás en ese valle hoy preguntándote si saldrás de allí, si alguna vez volverás a reír sin miedo, si volverás a sentir esperanza. Y quiero decirte, sí, saldrás. Porque el Dios que te trajo hasta aquí no te abandonará a mitad del camino. Él no empieza algo para dejarlo inconcluso. A veces creemos que la vida en fe significa no caer, no dudar, no tropezar. Pero no es así. La vida en fe significa levantarte una vez más que las veces que caes. Significa creer que aún con las rodillas heridas puedes seguir caminando, porque la fe no elimina el cansancio, te da propósito en medio de él. No evita las tormentas, pero te enseña a navegar. No borra las lágrimas, pero les da sentido. Y cuando vives así, ya no ves tus batallas como castigos, sino como entrenamiento. Cada herida se convierte en una lección, cada pérdida en una oportunidad para empezar distinto, cada miedo en un recordatorio de que todavía necesitas depender de Dios. El Espíritu Santo no habita en templos perfectos, sino en corazones dispuestos. Y cuando su Espíritu llena tu vida, algo cambia en tu manera de ver las cosas. Ya no miras el problema como un gigante imposible, sino como una oportunidad para ver a Dios actuar. Porque el Espíritu no te quita la lucha, te da fuerza para pelearla. No te saca del fuego, camina contigo dentro del fuego y lo que iba a destruirte termina purificándote. Recuerdo una historia que siempre me conmovió. Un hombre me contó que había perdido todo, su negocio, su matrimonio, su reputación. Se sentía acabado. Me dijo, pastor, ya no tengo nada. Y le respondí, a veces cuando sientes que no tienes nada es cuando por fin tienes espacio para que Dios lo llene todo. Pasaron los años y ese hombre comenzó de nuevo, con humildad, con fe. Hoy tiene un testimonio que inspira a cientos. Y cuando me lo encontré tiempo después me dijo, si no hubiera perdido todo, nunca habría conocido el amor de Dios tan de cerca. Así es la fe. Te lleva por caminos que no entiendes, pero que siempre terminan en un propósito mayor. El enemigo quiere que creas que tu historia terminó en el capítulo del dolor, pero Dios ya escribió el final. Y es un final de victoria. Tal vez ahora ves solo ruinas, pero Dios ve cimientos. Tal vez ahora sientes que no hay salida, pero Dios está abriendo una puerta que tú todavía no ves. Porque la fe no consiste en negar la realidad, sino en creer que Dios puede transformarla. Y mientras caminas, aprendes algo. El miedo te grita que corras, pero la fe te susurra que avances. El miedo te empuja al abismo, la fe te enseña a volar. El miedo te hace mirar tus debilidades. La fe te recuerda el poder de Dios. Cada vez que eliges fe sobre miedo, estás ganando una batalla invisible. No lo ves, pero el cielo lo celebra. No lo sientes, pero el infierno tiembla. La fe es insistente. No se rinde, no se cansa. Es esa voz dentro de ti que dice una vez más cuando todo parece perdido. Es lo que hace que te levantes otra mañana y digas, hoy también creeré.
aunque no tengas respuestas, aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas ganas. Y Dios ama esa fe persistente, esa que no depende de los resultados, sino del carácter de quien la sostiene. Porque cuando sigues creyendo sin ver, el cielo se mueve. Tal vez tú dices, he perdido mi propósito. No, no lo perdiste. El propósito no se pierde, se olvida. Se esconde debajo de las preocupaciones, de las heridas, del cansancio, pero sigue ahí latiendo. Dios no cambia de idea cuando tú fallas. Él no dice, ya no sirve, buscaré a otro. Él te sigue llamando por tu nombre, incluso cuando tú ya no te reconoces. Lo que Dios puso en ti no se cancela por una temporada difícil. La semilla sigue viva y cuando llegue el tiempo volverá a florecer. El miedo intenta convencerte de que el fracaso es el final, pero el fracaso no es el final. Es una página, no es una tumba, es un aula. Y los que aprenden de sus caídas caminan con más humildad, con más compasión, con más fe, porque solo el que ha llorado puede entender el valor de la alegría. Solo el que ha estado roto puede valorar la restauración. Solo el que ha tenido miedo puede comprender lo que significa ser valiente. El apóstol Santiago escribió, bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. No dijo el que la evita, ni el que no la siente, sino el que la soporta. Porque la madurez espiritual no se mide por cuántas batallas ganas, sino por cuántas no abandonas. No se trata de no temer, se trata de no rendirse. La fe perseverante es la que rompe las cadenas del miedo. Yo sé que hay días en que quisieras tirar la toalla. Lo sé. Todos hemos estado ahí. Cuando oras y parece que nadie escucha, cuando das y nadie valora, cuando sirves y nadie agradece. Pero déjame decirte algo. Dios lo ve todo, cada lágrima, cada esfuerzo, cada paso. Nada se pierde, nada es en vano. Lo que hoy parece insignificante, mañana será testimonio. Lo que hoy parece oscuro, mañana será luz para alguien más. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo transforma, a veces no verás resultados rápidos. Y eso está bien, porque la fe no vive de la inmediatez, vive de la confianza. En una sociedad que quiere todo al instante, la fe te enseña a esperar. Y esperar no es pasividad. Es preparación. Mientras esperas, Dios trabaja. Mientras oras, Él mueve piezas. Mientras confías, Él alinea caminos. No estás estancado, estás siendo procesado. Y los procesos de Dios siempre terminan en propósito. Hay quienes viven comparándose con otros. Miran las victorias ajenas y se preguntan, ¿y yo? Pero la fe no mira al costado, mira hacia arriba. Tu historia no es igual a la de nadie. Dios tiene un ritmo contigo, a veces lento, a veces rápido, pero siempre perfecto. No te desesperes si todavía no ves el milagro. Tal vez Dios está construyendo raíces antes de mostrar el fruto y un árbol sin raíces no dura. Así que confía incluso si no floreces aún, porque llegará la temporada en que tu fe regada con lágrimas dará fruto en abundancia. Y cuando llegue ese día, entenderás por qué tuviste que pasar por el valle. Entenderás por qué Dios dijo, espera cuando tú querías ahora. Entenderás que cada puerta cerrada fue protección, que cada silencio fue enseñanza, que cada pérdida fue reemplazada por algo mejor, porque Dios nunca quita sin intención, nunca demora sin propósito, nunca calla sin razón. Mientras tanto, sigue adelante. No te detengas. Si el miedo te dice, ya no puedes, dile, sí puedo, porque no camino solo. Si el enemigo te susurra que el futuro es incierto, respóndele, mi futuro está en manos de quien nunca falla. No camines guiado por el miedo, camina impulsado por la fe, porque el miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. Y cuando estés cansado, recuerda que la fe también descansa. No tienes que hacerlo todo tú, no tienes que sostener el mundo, déjalo en manos de quien lo creó. Dios no te pide que cargues, te pide que confíes, no te pide que corras, te pide que camines, no te pide que entiendas, te pide que creas. Cada mañana cuando abras los ojos repite en voz baja, hoy
elijo creer. Aunque duela, aunque me falte, aunque no vea, porque cada hoy creo es un ladrillo en el edificio de tu victoria. Y un día mirarás atrás y dirás, no sé cómo llegué hasta aquí, pero la fe me trajo. Y cuando eso pase, sabrás que el miedo no era tu enemigo más fuerte, solo era el más ruidoso. Pero tú aprendiste a escuchar la voz suave que decía, sigue. Esa voz era la de Dios, la misma que te sostuvo cuando pensaste que no podías más, la misma que te susurró en el silencio, todavía no terminó. Y tenía razón, porque si estás vivo todavía hay propósito, todavía hay promesas por cumplir, todavía hay milagros en camino. Así que no te rindas, no porque sea fuerte, sino porque Él lo es. Y mientras Él viva, la fe seguirá viva. No importa cuántas veces el miedo toque a tu puerta, la fe siempre tendrá la última palabra. Y esa palabra es victoria. Y ahora llegamos al final de este mensaje, pero no al final de tu historia. Porque mientras haya aliento en tus pulmones, Dios sigue escribiendo. Quizás has caminado mucho tiempo con miedo, mirando hacia atrás, recordando tus fracasos, tus pérdidas, tus errores. Has aprendido a convivir con la ansiedad como si fuera parte de ti, con la preocupación como si fuera inevitable. Pero hoy quiero que escuches esto con todo tu corazón. No fuiste creado para vivir con miedo, fuiste creado para vivir con fe. No naciste para sobrevivir, naciste para confiar. Y la vida que Dios soñó para ti no es una vida encogida por el temor, sino una vida ancha, libre, llena de esperanza. A veces creemos que la fe es solo para los valientes, para los que no tiemblan. Pero la fe es para los que tiemblan y aún así avanzan. La fe no se mide en ausencia de miedo, sino en la capacidad de moverte aunque tengas miedo. Porque creer no es sentir que todo está bien, es decidir confiar cuando todo parece mal. Creer es mirar la oscuridad y decir, mi Dios sigue siendo luz. Es mirar el caos y declarar, Dios sigue en control. Es mirar el dolor y susurrar, esto también pasará. El miedo te ata al pasado, pero la fe te proyecta al futuro. El miedo dice, y si sale mal, la fe responde, y si sale bien. El miedo te paraliza, la fe te moviliza. Y cuando eliges la fe, algo se rompe en el cielo. El miedo pierde poder, porque el miedo no puede convivir con la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús no prometió que no tendríamos problemas. Prometió que no estaríamos solos. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo tal vez, no dijo veremos, dijo he vencido. Es pasado perfecto. Ya está hecho. Por eso cuando el miedo te hable del futuro, recuérdale su pasado, dile, ya fuiste derrotado en la cruz. No tienes que luchar por la victoria, solo tienes que caminar en ella. He visto a tantas personas vivir presas del qué pasará, viven esperando la tragedia, anticipando el dolor. Pero la fe te enseña a vivir el presente. Jesús dijo, basta cada día su propio afán. No dijo que no habría preocupaciones, sino que no las cargues todas a la vez. La ansiedad es querer vivir mañana con las fuerzas de hoy. La fe es confiar en que mañana Dios seguirá siendo el mismo. Hay un versículo que siempre me acompaña. El perfecto amor echa fuera el temor. No dice que el amor negocia con el temor ni que lo convence. Dice que lo echa fuera. Porque el amor y el miedo no pueden ocupar el mismo espacio. Si el amor entra, el miedo sale. Así funciona. Por eso el enemigo intenta que vivas desconectado del amor de Dios. Porque sabe que cuando entiendes cuánto te ama, ya no puede manipularte con miedo. Cuando sabes que eres amado, te atreves. Cuando sabes que eres amado, te levantas. Cuando sabes que eres amado, caminas sobre las aguas. El amor de Dios no es una teoría, es una fuerza viva. Te levanta cuando caes, te busca cuando te pierdes, te abraza cuando nadie más lo hace. Y si dejas que ese amor te llene, ya no vivirás temiendo lo que pueda venir porque sabrás quién va contigo. Tal vez el futuro te asusta porque lo imaginas sin Dios, pero Él ya está allí esperándote. Nada te sorprenderá mañana que Él no haya previsto hoy. He aprendido que vivir en fe no significa vivir sin preguntas, sino vivir con paz.
aunque las preguntas no tengan respuesta. No todo se entiende. Hay lágrimas que no tienen explicación, hay heridas que tardan en cerrar, pero cuando caminas con fe, aprendes a confiar incluso en medio del silencio. Aprendes a creer que aunque no entiendas el por qué, Dios siempre tiene un para qué. Cada lágrima cuenta, cada noche tiene su amanecer, cada herida puede convertirse en testimonio. Quisiera que imagines por un momento tu vida como un tapiz. Desde abajo ves hilos sueltos, colores que no combinan, nudos. Parece un caos, pero desde arriba Dios ve la obra terminada. Él ve el diseño completo, ve la belleza que tú aún no ves. La fe consiste en creer que, aunque ahora veas nudos, Dios está tejiendo algo hermoso. Y cuando el miedo te diga que todo se salió de control, recuerda que el hilo sigue en las manos correctas. No necesitas tener toda la fe del mundo, solo la suficiente para dar el siguiente paso. La fe no construye puentes de un salto, los construye paso a paso. Cada decisión de confiar, cada vez que eliges creer, cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás edificando un camino sólido hacia la victoria. No te preocupes por cuánto falta, celebra cada paso que das, porque la fe no mide la distancia, celebra el progreso. Hay una imagen que me gusta usar, la de un niño caminando de la mano de su padre. El niño no sabe a dónde va, no entiende el camino, pero mientras su mano esté en la del padre, camina tranquilo. No porque el camino sea fácil, sino porque confía en quien lo guía. Así es la fe, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas seguir caminando de la mano de Dios, y esa mano nunca te soltará. Cuando sientas miedo, recuerda que no estás solo. Hay un ejército invisible peleando por ti. Hay promesas escritas sobre tu nombre. Hay ángeles que acampan alrededor de los que confían en el Señor. Puede que no los veas, pero están allí. Y si pudieras ver lo que el cielo hace cuando tú oras, entenderías que nunca perdiste, solo estás en proceso. Tal vez te preguntas cómo se vence el miedo. No se vence con fuerza, se vence con entrega. No se vence con control, se vence con confianza. No se vence con lucha, se vence con rendición. Cuando dejas de pelear solo y dices, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, el miedo empieza a retroceder, porque el miedo se alimenta de tu intento de controlarlo todo. Pero cuando sueltas, cuando confías, cuando dejas que Dios haga lo que tú no puedes, el miedo muere de hambre. Vivir en fe no significa negar la realidad, sino reconocer que hay una realidad mayor, la de Dios obrando. A veces no lo sientes, pero Él está ahí. A veces no lo ves, pero Él se mueve. A veces no lo escuchas, pero Él habla en los susurros. Y cuando eliges creer eso, el alma encuentra descanso. La fe también se transmite. Cuando vives con fe, inspiras a otros. Tus hijos la ven, tus amigos la notan, tu entorno la respira. La fe es contagiosa. Así como el miedo puede propagarse, la fe también puede hacerlo. Cuando eliges creer, estás abriendo un camino para que otros también crean. No sabes cuántas personas están esperando ver que alguien se atreve a confiar para animarse ellas también. Tú puedes ser esa persona, tú puedes ser esa luz en medio de la oscuridad. Y cuando tu vida se convierta en testimonio, no olvides de dónde te sacó Dios. No olvides los valles que cruzaste, las lágrimas que secó, las veces que pensaste que no llegarías. No lo olvides, porque eso te mantendrá humilde y agradecido. Y la gratitud es el combustible de la fe. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, no dudas de lo que hará. La fe no es una meta, es un camino. No se trata de llegar, sino de avanzar cada día. Algunos días correrás, otros caminarás y otros solo podrás quedarte quieto respirando. Pero mientras sigas en el camino estás ganando, porque el miedo quiere detenerte, pero la fe te mantiene en movimiento. Llegará el día en que mires atrás y entiendas que valió la pena creer, que cada lágrima tuvo sentido, que cada espera fue una preparación, que cada caída te hizo más fuerte. Y entonces podrás decir con el corazón lleno, valió la pena confiar, porque descubrirás que no era tu fuerza, era la de Él. No era tu plan, era el suyo,
y siempre fue mejor. Así que hoy, mientras este mensaje llega a tu corazón, haz una declaración de fe. Dile a Dios: no viviré más con miedo. No dejaré que el pasado me detenga ni que el futuro me asuste. Elijo vivir en fe. Elijo creer que lo mejor está por venir. Y cuando lo digas, dilo en voz alta, con convicción. Porque cuando declaras fe, el cielo se alinea contigo. Levántate cada mañana con esa certeza. Que tu oración no sea: Señor, quita mis problemas, sino: Señor, dame fe para atravesarlos. Porque la fe no evita la batalla, te hace vencedor en ella. Y el día que llegues al final de tu carrera, podrás mirar al cielo y decir, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa es la verdadera victoria. Y cuando la fe es lo último que te queda, descubrirás que es lo único que necesitabas. Porque con fe el miedo se calla, las tormentas se calman y el alma encuentra su descanso. Así que camina, cree, confía. No estás solo, nunca lo estuviste. El Dios que venció la muerte camina contigo, y si Él está contigo, nada, absolutamente nada, podrá detenerte.